Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, queridos amados en el Eterno. Esta vez vamos a compartir un tema que amerita afinarlo y precisarlo. Como ustedes están viendo aquí, tengo aquí abierto un texto en el cual muchos hablamos de acerca del juicio y de acerca del mensaje del primer ángel. En el Apocalipsis habla de tres mensajes, del mensaje de los tres ángeles para estos últimos tiempos. Tiempos importantísimos que debemos entender para poder saber su conclusión. ¿A qué, o mejor dicho, cuál es el propósito de la salvación también de nosotros? Porque si nosotros tenemos solamente la visión egoísta de que la salvación consiste en que el hombre debe ser librado de la muerte, de las enfermedades y del problema que ha de venir a este mundo, permítame decirle que tenemos un concepto egoísta y que ese concepto tan mezquino que tenemos de la salvación puede hacer peligrar la salvación en sí misma. Creo que muchos serán chasqueados en el día de que venga de la recompensa y crean que merecen ser salvos por los sacrificios, por las obras, por la forma de predicar y al final encuentre de que ha sido una falsa manera de haber entendido lo que es salvación. Así de que el mensaje de los tres ángeles tiene como fin despertar al hombre, a la criatura inteligente de la tierra, su propósito. Y vamos a leer lo que dice el texto. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Evangelio eterno es una frase que no hay desperdicio en esa palabra, en esa frase que acompaña el Evangelio y tiene que ser la palabra eterno. Después vamos a tocar ese tema. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay que predicarle a la gente en su lengua, no traduciéndole o exigiéndole que las traducciones de sus palabras en cuestiones de fe tengan que ser necesariamente importadas de otra cultura, como si la lengua fuera algo que nos hace superiores o inferiores. El Evangelio consiste en pensamientos, en ideas, en principios que deben ser aplicados en el hombre donde se encuentre, en cualquier nación, de cualquier tribu, lengua y pueblo. Y sigue el versículo en cuanto al mensaje del primer ángel, dice, diciendo a gran voz, temed a Yahweh y dadle gloria. Cuando dicen la gente que entienden en cuanto a darle gloria o temerle a Dios significa eh, tener un terror, un pánico, un sobrecogimiento por su presencia, pero Él no se revela así al mundo. Si nosotros entendiéramos que temer al Eterno significaría un temor de pánico, es porque estaríamos viéndolo, pero como no lo vemos, entonces ese temer a Él tiene otra connotación. Y cuando acompaña darle gloria, nosotros somos incapaces de dar gloria cuando nosotros no tenemos ni una brizna, ningún punto, ni un ápice, ni una hebra de pureza o de una gloria que le podamos otorgar a Él. Y otros confunden que darle gloria es simplemente ir a un templo, levantar los brazos y cantar y decir de darle gloria al Eterno. A eso es darle gloria. No. Así como tenemos ideas equivocadas en cuanto al temor al Eterno, en cuanto a darle gloria, también tenemos ideas equivocadas o incompletas, que sería la frase más correcta, acerca de cuando habla de la hora de su juicio llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y la mar, el mar y la fuente de las aguas. Hay mucho que hablar de este mensaje del primer ángel, pero vamos en este momento a hablar de una cosa específica. Cuando nosotros hablamos del mensaje del primer ángel, cuando habla de acerca de la hora y su juicio, todos tenemos esta idea. La hora y su juicio significa que el ser humano se presenta ante el Eterno y que a través de una comunicación que el penitente tiene que saber de qué se le acusa. Y se pone acá, se representa un ángel que la cual está diciendo
Mira, tú hiciste esto a tal hora y hablaste esta cosa, pensaste estas cosas y acá está el registro de tu vida. Entonces el pecador busca un garante, y el garante, que es nuestro Mesías sacrificado y resucitado, presenta sus atributos, presenta sus beneficios al pecador. Y nosotros tenemos que esa es la idea de juicio. Está parcialmente cierto. Porque cuando la Escritura habla de juicio, está hablando de otro tipo de juicio. Un juicio que nosotros no tenemos, o la mayoría no ha tenido ni idea, cuál es el otro propósito del juicio. Aquí me permito leerles un texto que a mi parecer es uno de los propósitos por la cual fue escrito a través de un ser humano que es duramente criticado. Si un asno nos trae agua, pan y oro a un pueblo que tiene hambre, sed y pobreza, no le vamos a estar criticando que el asno que él lleva en sus lomos dichos dones nos robe el tiempo y sobre todo la oportunidad de aprovechar lo que nos está dando. No es tan importante el mensajero como el mensaje. El mensajero cumple una función imperfecta, pero el mensaje que trae el mensajero tiene que ser apreciado por quien envíe ese mensaje. Y aquí vamos a leer, sin entrar más en cuestionamiento, cuál es ese mensaje que se nos ha dejado en cuanto a este tema del mensaje del primer ángel, en cuanto a qué consiste el juicio. Y lo vamos a ver en la Escritura, que lo que habla y pocos hemos tomado en cuenta. En el libro La historia de los patriarcas y los profetas, en el capítulo 4, el plan de redención, dice lo siguiente, y tomen nota lo que dice porque es bien importante lo que vamos a leer. Dice, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el del salvar al hombre. ¿Cómo? ¿Acaso el plan de redención no es para salvar al hombre? Muchos dirán, claro, es más profundo porque se va a salvar no solamente al hombre, sino también se va a salvar a la bestia y se va a salvar al mundo vegetal y también al resto de nuestra creación. Puede ser, pero vamos a seguir leyendo que cuando habla que el plan de redención tenía un propósito mucho más amplio y profundo que el de salvar al hombre, ¿en qué consiste? El Mesías no vino a la tierra únicamente por este motivo. Vayamos poniendo atención a lo que estamos leyendo. El Mesías no vino a la tierra únicamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios o la ley de Yahweh como debe ser acatada. Ajá. No solamente vino a enseñarnos la importancia e inmutabilidad de la ley, sino que vino para vindicar el carácter de su Padre. Para vindicar el carácter de su Padre. ¿Por qué tenía que vindicar el carácter de su Padre? ¿Ante quién? Ante el universo. A este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, o sea, en un juicio en la cual está involucrado ¿quiénes? Está involucrado seres de otros mundos. Y así como sobre el hombre se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El mundo evangélico, el mundo protestante, el mundo católico, la cual la mayoría hemos venido de estas canteras, hemos tenido una idea de que el juicio cuando final ha de ser solamente para que el hombre sea salvo. Pero no hemos tenido ni hemos apreciado este mensaje que vamos a verlo en la misma escritura,
que el propósito, uno de los principales propósitos es vindicar el carácter del Eterno ante el universo. Y ese universo está hablando que está compuesto de los seres de otros mundos y los seres celestiales o los seres angelicales. ¿Por qué vindicar el carácter del Eterno? Porque él fue acusado de injusto por poner una ley que ante el hombre pecador, Satanás tuvo el argumento de decir: es imposible guardar la ley. Es imposible que seres inteligentes estén sujetos a una ley, cuando su propio conocimiento, sabiduría y la propia bondad por la cual fuimos creados, todos los seres, es innato en seguir las cosas buenas de que necesitamos. Pero hay un tema muy profundo en cuanto a esto que también lo vamos a ver en otro momento. Y seguimos viendo, el acto del Mesías de morir por la salvación del hombre no solo era accesible al cielo para los hombres. ¡Qué declaración más audaz y más profunda! El acto del Mesías de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría al Padre y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás, sino que ante todo el universo justificaría al Padre y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. ¿Cómo? Demostraría la perpetuidad de la ley y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Este párrafo realmente es un párrafo que tenemos que ver si está explicado y declarado en la Escritura. Porque es un párrafo que nos ajusta a nosotros en qué manera nosotros estamos juzgando siendo parte de ese juicio. Un juicio que tiene que vindicar el carácter de Dios. Pero ustedes dirán, pero hablamos de otro tipo de juicio. Habla del juicio, Apocalipsis habla del juicio acerca del hombre. No, no está hablando de un juicio necesariamente para el hombre. Es un juicio que sirve para vindicar el carácter del Eterno ante el universo. ¿Por qué? Porque la primera etapa del juicio estaba aquí. Cuando Él murió, el Salvador, dice: ahora es el juicio de este mundo. ¿Acaso el juicio de este mundo fue de que Él declaró ya, como muchos dicen en el mundo evangélico protestante, que cuando murió Él en la cruz, ya se pagó, ya se cumplió, ya la expiación se tuvo todo su proceso? Claro que no, sino tuvo otro propósito. El juicio de este mundo, en aquel momento que el Mesías derramaba la sangre de su cruz, fue suficiente para que el príncipe de este mundo fuera echado afuera. ¿Fuera de dónde? ¿Fuera de dónde, queridos amigos hermanos? Si Satanás sigue aquí en esta tierra. El juicio fue en este, ahora es el juicio de este mundo, muy bien, y ahora el príncipe de este mundo, muchos pensarán, si hubo juicio, entonces ya debe ser expulsado. Y fue expulsado, fue echado fuera. ¿Pero fuera de dónde? Vamos a empezar a leer los textos que nos da la Escritura. Ok, ya hemos visto el mensaje del primer ángel. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 4. Dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La mayoría, cuando lee estos textos, habla que seremos nosotros los que venceremos cuando seamos juzgados y que por nuestras palabras seremos justificados. Vamos a ver otra versión para que se nos aclare un poquito mejor el propósito con el cual fue escrito. Vamos a ver la versión Kadosh. Dice: Yahweh no lo permita. Antes bien, Yahweh sería veraz. ¿Quién sería veraz? Yahweh sería veraz, aunque todos fueran mentirosos, como dice el Tanaj o el Antiguo Testamento por algún. Así, para ti, Yahweh, sea probado justo con tus palabras.
Yahweh sea justo con tus palabras. Yahweh sería justo. ¿Por qué tenía que ser probado justo él? Porque exactamente ante el universo él quedó como injusto. Y si ya fue juzgado cuando murió el Mesías y fue juzgado y fue echado fuera Satanás, que todavía no hemos dicho de dónde fue expulsado, hay un juicio pendiente para que también Yahweh sea probado justo. ¿Con qué palabras? Con tus palabras, y seas vencedor cuando te juzguen. Bien, vamos viendo que el Eterno, el Padre Eterno, está en juicio de ser probado justo o injusto. Vámonos al Salmo 51.4. Vamos a ver el Salmo 51.4. Contra ti, solo contra ti yo he pecado, y hecho lo que es maldito delante de tus ojos. Y tú eres justo. Como otra vez, la Escritura está hablando de reivindicar el carácter del Padre, de que es acusado de que Él es injusto. Vuelvo aquí a levantar algo que os he tenido, a ver dónde está, acerca de esto. Creemos nosotros que solamente nosotros somos juzgados, pero el mundo revela esto, que la humanidad juzga al Eterno por todas las cosas que están ocurriendo en este mundo. Juzga por la muerte de inocentes, juzga por la muerte de animales, lo juzga y le echa la culpa, lo responsabiliza de todas las enfermedades y desgracias. El Eterno es insultado por una humanidad que lo responsabiliza de sus propios actos. Y este ejemplo histórico es el que nosotros tenemos que, a ver cómo podemos decir, que nosotros tenemos que aportar para que nuestro Padre Eterno sea considerado justo y no injusto. Pero vamos a seguir estudiando en qué consiste nuestra participación en este juicio. Vamos a leer esta versión, este mismo en el Salmo, en la versión de Reina Valera del 60. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Vamos entendiendo? El Eterno ha de ser reconocido justo en su palabra. Pero ¿por qué dice para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio? Porque es acusado él de las peores desgracias. Hay gente que tiene la Biblia y con la Biblia justifica la inmundicia de muchos pecados. Por ejemplo, el adulterio es justificado como si es una parte que es amor, y el amor no es condenado por Dios. Entonces el amor hacia una tercera persona, el amor hacia los niños, el amor hacia los animales, que la Biblia o el mundo sabe que se llama adulterio, que se llama pedofilia o que se llama bestialismo, no solamente por tener la palabra amor en el individuo que lo practica, justificaría que algo bueno. Porque la gente va a decir, pues la Biblia dice que amaos unos a los otros. No está diciendo que sea con restricciones de edad o de situaciones civiles. Hay gente que justifica la perversión del nuevo género, de los géneros que están saliendo ahora, diciendo de que si ellos tomaron roles en la Trinidad, si nuestros creadores nos hicieron, siendo ellos que tomaron roles, ¿por qué sus criaturas no tomarían roles si ellos fueron creados a la imagen y semejanza de gente o de personas que tomaron roles? Por eso es importante la verdad. No como muchos dicen de que no, basta creer de que aceptemos los sacrificios de nuestros Mesías para ser salvos. Pero la verdad, ¿para qué creen que está? Para reivindicar al Padre de que fue acusado como impuro o injusto en el cielo. Y que quedó en la retina de todos los seres inteligentes este problema. Pero que ante la muerte del Mesías, los seres de otros mundos y los seres angelicales comprendieron quién era realmente que tenía la verdad y por qué era necesaria la verdad.
y juntamente con la verdad era el establecimiento de que la ley es inmutable. Inmutable. Ahora, ¿qué parte del universo le está faltando entender esto? A la humanidad. Y a la humanidad nos toca a nosotros, los que vamos en este camino de ser los mensajeros, de proclamar los mensajes de los tres ángeles. Tenemos que tener bien en claro que la verdad es necesaria para que el Padre sea reconocido como justo y puro en su juicio. El Padre y el Hijo, como ya hemos leído. Vámonos a leer ahora Ezequiel 28-22. Voy a tratar de hacer corto esta disertación, pero lo veo necesaria porque he visto, he conversado y tengo una presencia dolorosa cuando personas creyentes creen que la salvación es solamente para ser salvo ellos, sin importar la reputación del Padre o del Hijo. Ezequiel 28-22. ¿Qué dice Ezequiel 28-22? Dice, 28-22. Y dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti, Sidón es un sitio de pecado, y en medio de ti, en medio de los pecadores, en medio de la inmundicia, en medio de Babilonia, en medio de ti seré glorificado y sabrán que yo soy Yahweh. Y dice al final, y en ella me santifiqué. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser la manera que el Eterno va a ser reivindicado ante el universo completamente? Ya lo fue ante los seres de otros mundos, ya lo fue ante los seres angelicales, pero ¿cómo va a ser glorificado en medio de la inmundicia de este mundo? Y sobre todo él dice, y cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Vamos a ver la versión acá, Biblia de las Américas, 28-22. Dice, así dice el Señor Yahweh, he aquí estoy contra ti, Sidón. Si está contra Sidón es porque está bien o que porque está mal. Ok, porque está mal. Pero mire, en medio de una sociedad corrupta como aquí se está llamando a Sidón, como Sidón, dice, y seré glorificado en medio de ti. Yahweh será reivindicado en medio de la inmundicia de una sociedad como lo estamos viendo ahora. En medio de la oscuridad tendrá que brillar su luz, porque la glorificación tiene que ver con la luz. Y sabrán que yo soy Yahweh cuando ejecute juicios en ella y manifieste en ellas mi santidad. Y vuelvo a recalcar, ¿cómo puede haber santidad? ¿Cómo se puede glorificar el mismo Padre en medio de la inmundicia de Sodoma o de Sidón? ¿Cómo? ¿Cómo creen? Vamos a leer Isaías 60:21. Isaías 60:21 dice, entonces todos los de tu pueblo serán justos, para siempre poseerán la tierra, vástagos de mi plantío, obra de mis manos, ¿para qué? Para que yo me glorifique. ¿Entendieron la idea, queridos amigos? La forma como el Padre se va a glorificar en medio de la inmundicia es tener en medio de la podredumbre de Sodoma, en medio de Sidón, en medio de cualquier sitio inmundo, tendrá un pueblo que serán considerados justos. Y cuando tenga ese pueblo, será glorificado. ¿Vamos entendiendo el mensaje del primer ángel? Cuando se nos dice que es deber de nosotros darle gloria a aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo es darle gloria a él? Que su pueblo dé un testimonio de su propia justicia. Vamos a leer el libro de Juan. Juan 12, versículo 31. Juan 12:31 dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Muy bien. Y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Este tiene dos cumplimientos. Una,
cuando hubo este juicio ante el mundo acerca de su muerte, que Satanás llevó a cabo su plan de asesinato contra el Hijo del Eterno, los demás mundos y los ángeles comprendieron de que fue echado para siempre de la simpatía que pudo haber tenido en la mente y corazón de todos ellos. Nunca más Satanás podría ir otra vez a otros mundos a fomentar la rebelión contra el Padre, porque quedaba una duda acerca de que cómo un ser tan inteligente pueda decir algo contra el Padre. Si íntimamente ha tenido una relación, los seres inteligentes podrían pensar que algo él vio de falsedad en el Eterno para que él cambie de opinión y se convierta en un disidente cuando el gobierno del Eterno no había cambiado. Había esa duda. ¿Cómo cambiar ese pensamiento? Primero, darle la evidencia de lo que él desarrolla su carácter, y al desarrollar su carácter, vino a este mundo, tuvo a su merced, tuvo a su voluntad, tuvo la humanidad débil del Hijo del Eterno y lo asesinó. Ok, pero hay un segundo cumplimiento. Hay la etapa final. ¿Por qué si en aquel entonces muchos dicen que la expiación se completó en la cruz, por qué no se llevó a cabo la salvación de una vez de toda la humanidad? Porque faltaba otra etapa, otra porción de los seres inteligentes que tenía que entrar en un juicio para que el príncipe sea definitivamente echado fuera. Ese juicio es con la humanidad, que ante los ojos de la humanidad tenemos que ver si el Eterno es justo y puro al tener su ley como parte de su carácter o no lo es. Vamos a leer ahora Apocalipsis 7. Yo no quiero ser muy largo, como repito, este estudio, pero dejo que hay bastante cosas que nosotros tenemos. Bien, ahora leamos Apocalipsis capítulo 7, versículo 11 y 12. Recuerda que hablamos nosotros de que hubo un juicio preliminar en la cual ante los ojos del universo, de los mundos no caídos, de las huestes angelicales, se reivindicó el Padre. Y vamos a comprender ahora la emoción y el sentido de esto que vamos a leer ahora. Esto está ubicado en un escenario cuando el Hijo del Hombre sube al cielo y ha logrado la victoria sobre el pecado, y es el Cordero que se presenta a tomar sus funciones de sumo sacerdote en los cielos. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos, todos los ángeles. ¿Qué mundo es este? El mundo angelical. Todos los que y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, ¿quiénes son estos? Los seres de otros mundos. O sea, estamos viendo acá que hay una reunión especial entre los ángeles y los seres de otros mundos, y que ellos caen sobre sus rostros delante del trono y adoraron al Padre. ¿Por qué lo adoraron? ¿Y qué cosa dijeron? Diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Yahweh, a nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo había logrado reivindicar el carácter del Padre ante todo el universo no caído, porque había quedado la duda de que si un ser tan inteligente, tan cercano a la deidad, ¿qué pudo haber visto él en secreto para que él cambie de opinión y se rebele contra el Padre? La gente inteligente diría, no va a estar loco para cambiar, porque no habían referencias de que alguien iba a cambiar a no ser que realmente viera algo que es falso. Quedó en la mente de todos los seres inteligentes en el universo de que el Padre estaba siendo arbitrario, impuro e ineficiente, como inadecuado para gobernar al universo. Pero el Padre y el Hijo se mantuvieron de que era necesario que se le diese a Satanás, al gran rebelde, una etapa de que él desarrolle su carácter y pruebe sus premisas aquí en el campo de batalla.
Pues bien, el Mesías vino, el Hijo el Eterno se hizo carne con nosotros, dejó de ser el príncipe del cielo, se hizo un hombre pobre, y fue así cuando Satanás logra llevar a cabo su plan de asesinato contra el Hijo del Eterno, al inocente Cordero de Dios. Y es cuando él demuestra que logró salvar de una falsa simpatía con el pecado, que esa falsa simpatía con el pecado nos va a llevar a la ruina si nosotros no despertamos a tiempo. Por eso entiendan cuando el maestro me dijo, es preferible, si tu ojo o tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y no se corta a pedacitos, no se corta negociando. El día que ustedes entiendan cuán doloroso es quitarse algo que uno quiere, ama, pero sabiendo que eso que uno quiere, ama o le gusta o tiene una debilidad, no se puede negociar con aquello sin perjudicar también al otro lado. Así que él dice bien claro, es preferible entrar al reino de los cielos sin un ojo, sin una mano, pero entrar, porque no se puede tener simpatía con el mal. Y esa simpatía con el mal fue necesaria que sea cortada cuando el universo tenía una simpatía por su querubín que era Lucifer, y verlo después en pugna, había un dolor en la gente, es decir, cómo están disgustados tanto del Padre, que ceda el Padre, pues, que si tanto aman, que amamos a Lucifer, pues que rebaje la ley, que quite los mandamientos, que nos dé libertad para vivir sin ley. Pero te tuvo que mantener firme el Padre y el Hijo y demostrar que es imposible cambiar la ley sin arruinar la vida y la felicidad del universo. Se tuvo que cortar con gran dolor a la simpatía con el mal. Y muchos no lo van a entender. Van a tener cólera, ira, van a pensar lo peor. Pero hay que soportarlo, porque el Padre merita que nosotros también tengamos que cortar con aquello que nos impide comprender del todo la pureza que somos llamados a tener. Vamos a leer ahora un verso que a mí me llama mucho a la reflexión, Efesios. Vamos a leer el libro de Efesios 3:10, exactamente cómo se va a reivindicar ahora el Padre en esta tierra. Y dice, a fin de que la infinita sabiduría del Eterno sea ahora dada a conocer. ¿Cómo va a ser dada a conocer? Sea dada la sabiduría del Eterno. ¿Cuál sabiduría? De saber lidiar con el pecado. Que al pecado se le tendría que dar una oportunidad que desarrolle sus argumentos. Y que se nos pide a nosotros paciencia para que el pecado tenga oportunidad de desarrollar sus argumentos, para que podamos entender si es bueno o es malo finalmente. La infinita sabiduría del Padre sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. ¿Cómo se ha de dar gloria al Padre? Por medio de la Iglesia. ¿Cómo se va a reivindicar en medio de la inmunda Sidón, en medio de la putrefacta Sodoma? ¿Cómo se va a reivindicar en medio de Egipto? Por medio de sus santos, por medio de su Iglesia. Por medio de su Iglesia va a darse a conocer no solamente a los principados de esta tierra, sino a quienes, a los principados y a potestades en las regiones celestiales. Seguimos nosotros siendo el testimonio contundente contra el argumento de Lucifer de que era imposible para los seres inteligentes tener ley, cuando por medio de su Iglesia se tiene que dar este testimonio. Pero vemos que en todas las iglesias hay un evangelio del dragón, que diría yo, en la cual solamente se ponen énfasis en el perdón y en hacer buenas obras. Y si tú tienes una iglesia en la cual se dice hay que ser bautizados, hay que tener el perdón y ser buena gente, tener planes de psicología para evitar los conflictos matrimoniales, hay que tener un ministerio contra el movimiento gay que lo podamos recibir porque todo Dios es amor, pero que en el fondo no condenan que el pecado no tiene razón de ser porque en su propia vida de la iglesia tiene la misma inmundicia de Sodoma, y como tiene la misma inmundicia de Sodoma y no saben cómo lidiar con eso porque es una fuerza imposible de vencer para el ser humano, cambian sus doctrinas a decir de que solamente Dios necesita perdón y cuantas veces peques pide perdón.
Si adulteras, si robas, si haces una cosa mala, muy bien, aguanta todo lo que puedas y cuando ya no puedas, date tu gusto y te levantas, te bañas, te cambias de ropa, pides perdón y aquí no pasó nada y todos felices. ¿De acuerdo? Esa es la doctrina que tenemos solapadamente en todas las iglesias. La doctrina del solo perdón y la doctrina del Dios es amor. Pero es imposible que el Eterno se reivindique a sí mismo si su iglesia o su pueblo tienen pecados. Por eso no solamente es importante el perdón de los pecados, sino es importante la verdad de cada cosa que hay en el mundo y espiritual para nosotros. Hay gente que dice, no importa qué día de la semana yo adore a Dios, yo adoro a Dios todos los días. Y lo dicen con una manera suficiente, como si hubieran dicho la gran piedra filosofal de la verdad. Es cierto que todos los días hay adoros, pero el Eterno ha pedido un día en especial. ¿O no? O sea, Él dice y no le hacemos caso y somos más sabios que Él. La teología tiene este problema. La teología dice, está escrito en la Biblia así, dice así, se entiende así, pero no es así. Y para recurrir a eso, recurren a un crimen, a tomar los textos vivos de la Biblia, cercenarlos en palabras y explicarlos a través de unos argumentos de palabra, teología, para que al final, al volver a armar, ya dice una cosa contraria a lo que está escrito. Esa es la teología moderna que tenemos. La teología verdadera es aquel que dice, Juan 3:16, aquí dice, envío a mi Hijo amado para que todo aquel que en Él cree, en Él, no que crean en papas, curas, filósofos, teólogos, predicadores, en lo que quieran, no, en los que creen en Él, en mi Hijo, ellos serán los que tengan la vida eterna. Y después dice la Escritura, todo aquel que hable las cosas de Dios tiene que hablar las palabras de Él. No puede cambiar las palabras. Aquí vamos a ver que el Mesías solamente lo buscan como el sustituto, el pobre tonto que muere por nosotros, pero que cada vez que nosotros pequemos en una intemperancia, en lo que quieras, le pedimos perdón y Él con su sangre nos tiene que perdonar, que porque para eso ha venido. Pero para que sea mi ejemplo, para que me diga que tiene la fe de en su Padre, no. Pero la Escritura dice que el pueblo de los últimos tiempos serán los que guarden los mandamientos de Yahweh y tengan la fe del Mesías. ¿En qué consisten los mandamientos de Yahweh? Todos los mandamientos de Yahweh no solamente son los 10 mandamientos del Sinaí. Todos los así dice Yahweh son mandamientos. Y toda la fe del Mesías que tuvo de creer de que su Padre le podía capacitar para poder vencer con el Espíritu de su Padre, esa es la fe que nosotros debemos tener. Que ninguna de sus palabras pasa como moco de pavo, que ninguna de sus palabras se le puede quitar ni un punto ni una coma. Que no hay mandamiento pequeño. Ese es tener fe en el Padre. Esa la tuvo el Mesías. Y nosotros tenemos que tener la misma fe de que las palabras del Mesías son todas completas y se cumplen. Y que es necesario su Espíritu para vencer todos nuestros problemas que tenemos. Hemos leído esto, variamos a Colosenses. No quiero, como repito, tener un tema muy largo. Colosenses 1:26. ¿Qué dice? Vamos a Reina Valera. Disculpen. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Qué es el misterio que estuvo oculto? Si usted dijo que estaba oculto, quiere decir que ya no lo está, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio? Este es, a quienes Yahweh quiso dar a conocer la riqueza de la gloria. Acuérdense el mensaje del primer ángel. Es necesario y llegó el tiempo de dar gloria al Padre. ¿Cómo? Que este misterio entre los paganos, entre la gente inmunda, entre Sodoma, entre Gomorra, entre Egipto, este misterio de tener un pueblo en el cual el Eterno se iba a reivindicar. Recuerden lo que leímos en Ezequiel 28:22, recuerdan lo que leímos en Isaías 60:21. ¿Cuál es ese misterio? Que es el Mesías en nosotros. Pero ¿cómo va a estar el Hijo del Eterno en nosotros? Si no es por su propio Espíritu. Al hablar la Biblia, la palabra Espíritu, no está hablando de un tercero o de otra persona,
Cuando se usa la palabra espíritu, está hablando de dos conceptos: el yo sustancial, quiere decir el hombre con la carne, su naturaleza, y el yo insustancial, quiere decir la persona y sus atributos no sustanciales, como su carácter, por ejemplo. ¿Quieren leer más o menos cuáles son esos atributos no sustanciales que se llama espíritu? Vamos a leer el libro de Isaías. La Biblia es su propio expositor. Acuérdense siempre de esto. ¿Cuál es el concepto de espíritu que dice la Escritura? ¿Es otra tercera persona o es los atributos no sustanciales de esta persona? Isaías 11, versículos 2 y 3. Y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría es otra persona. Y de inteligencia, quiere decir que la sabiduría e inteligencia son otras personas distintas. Espíritu de consejo y de poder, son personas distintas. Espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh, y le hará entender diligente el temor de Yahweh, diciendo que no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Pregunto, ¿la Escritura está hablando que cuando usa la palabra espíritu se refiere siempre a un tercero, o está hablando de los atributos no sustanciales, que quiere decir no corporales, no de naturaleza, que tiene esta persona? Eso es lo que nosotros tenemos que entender, tener al Mesías, tal como hemos leído en Colosenses. Vamos a volver a leerlo. Colosenses 1. ¿Cuál es ese misterio? Que es el Mesías en nosotros. Él físicamente no puede estar en nosotros. Y si tuviéramos al Espíritu Santo, si fuese una tercera persona, vamos a suponer que es una tercera persona, y que cuando dicen los teólogos trinitarios, que cuando no le vemos que la Biblia dice nombre, porque no le vemos que tiene trono, es porque está aquí en la tierra, Él está trabajando, están dando un argumento que es como dispararse contra su propio pie. Están diciendo que la naturaleza de esa tercera persona completa sus atributos y su naturaleza que tiene, está en esta tierra, y cuando dice que somos llenos del Espíritu, quiere decir que la naturaleza de Dios entra en nosotros, y si la naturaleza de Dios está en nosotros, ¿ya qué cosa nos convertimos en nosotros? ¿Para qué abro la Biblia? Si ya tengo dentro de mí a que es Dios. ¿Para qué quiero orar? Para si ya tengo dentro de mí a Dios. ¿Nos dan cuenta que es imposible creer de que la naturaleza de Dios esté en nosotros para creer de que estoy lleno del Espíritu Santo? Porque ese es paganismo, ese es una forma de panteísmo. Lo que tenemos en nosotros es los atributos espirituales que Él tiene, lo hemos leído en Isaías 11. No es otra persona, son los atributos que tenemos de Él, y que la suma de sus atributos en nosotros, nos da justamente el carácter. Eso es lo que significa que es el Mesías en nosotros, la esperanza de gloria. No la naturaleza física, no el yo sustancial, sino la persona no sustancial del Mesías en nosotros. Ese es justamente el mejor entendimiento de lo que es el Espíritu Santo, como dice la Escritura. Vamos, ya no salgo del tema. Vámonos a lo que dice Romanos 16:20. Es que todos los temas están ligados. Todos los temas están ligados. Y es necesario conocer la verdad de cada doctrina, porque es imposible reivindicar el carácter del Padre sin verdad. Creer de que uno está alabando a Dios solamente porque me perdonó, que fui bautizado y que con eso basta para darle gloria al Padre, es una incompleta verdad, porque es necesario que el ser humano sea restaurado de sus miserias y ser rehecho con el poder mismo del Creador a ser un reflejo semejante del carácter moral del Hijo. Esa es la salvación. Romanos 16:20. ¿Qué dice?
y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Cómo lo va a pisotear bajo vuestros pies? Vamos a leer de dónde nace esta idea. Génesis 3.15. Génesis 3.15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá entre la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La mujer, el pueblo, la iglesia va a aplastar a Satanás bajo nuestros pies. ¿Cuándo? Cuando tengamos el Espíritu del Padre y del Hijo morando en nosotros en plenitud. Cuando ese misterio esté consumado en nosotros. Vamos a leer lo que dice Nahum. Nahum 1.9. ¿Qué pensáis contra Yahweh? Pregunto, ¿qué piensa la humanidad contra Yahweh, haciéndole contra la humanidad una enfermedad que dicen que es natural, que dicen que fue por comer murciélago y que está matando en varias olas, oleadas sobre este mundo, y que como solución de una manera notable, sorprendente y alabable, crean un antídoto para crear una inmunización contra esto? Qué buenos, que no tuvieron capacidad para el cáncer, no tuvieron capacidad para el SIDA, no tienen capacidad para la diabetes, no tienen... Pero de ahora un virus es capaz de ser neutralizado con con un medio que viola todo el sentido común. No es el tema, pero digo sobre qué cosa estamos pensando que puede ser el hombre contra Yahweh. Mientras que este mundo está en camino de la transhumanización, la enajenación, la esclavitud, cuando el mundo está a hacer un cambio total de orden a un nuevo orden mundial, dice que él, el Mesías, como dice Daniel 12, él hará consumación y no tomará venganza dos veces. ¿Por qué está esperando un tiempo para que él manifestarse? Para que él no tome venganza dos veces. Porque lo que él está esperando en este tiempo es que hay un pueblo que se mantenga fiel a los escritos está, a los así dice Yahweh, incluyendo el novilunio, porque es una palabra que nadie puede refutar, que no está escrito y que aún no muestra caducidad, porque es parte del plan de creación, no de redención, y que asumiendo los cultos que él ha pedido, como dice en Isaías 66:23, forme un pueblo capaz de tener una fe de guardar todos los mandamientos. Cuando se guarden todos los mandamientos, gracias a esa fe que la misma que tuvo el Mesías con su Padre, será el momento en que será reivindicado el nombre del Padre en este mundo. El mundo tendrá que ver en un pueblo ignorante, débil, un pueblo de poca gente. Tendrán que ver el reflejo de lo que es el carácter puro del Mesías. Un pueblo que habrá de vencer a todos. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a leer lo que dice Apocalipsis en el mensaje del tercer ángel. Perdón, en el mensaje de la Odisea. Mira lo que dice el mensaje de la Odisea. Escriba el ángel de la iglesia en la Odisea. Escríbelo a los dirigentes, a los líderes de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, o sea, el Mesías, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Yahweh, dice esto. Yo conozco tus obras, que eres ni frío ni caliente. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Pero eres un tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Si el Mesías es capaz de abrazar al más inmundo, al más hediondo de los hombres, sin despreciarlo, ¿cómo puede él decir de que siente arcadas de náuseas por un pueblo que se cree rico? A los teólogos, a todos los laodicenses, que me incluyo, hemos de oír el mensaje del testigo fiel y verdadero que nos dice que somos ricos, que creemos ser ricos y que estamos enriquecidos y que de ninguna cosa tenemos necesidad, mientras que somos realmente unos desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Y él dice, este mensaje del testigo fiel y verdadero tiene que producir esto: vencer.
Si tenemos una iglesia que dice que vamos a pecar mientras tengamos este cuerpo y hasta que Él no nos cambie este cuerpo, vamos a ir pecando, estamos en una manera muy elegante, muy sutil, de responsabilizando de nuestros pecados al Mesías. Porque como tú no eres capaz de cambiar mi naturaleza física para vencer, porque creemos que nuestra naturaleza física es lo que nos obliga a pecar. Y aquí hay algo que hay que decir en claro. Una cosa es nuestra naturaleza caída y otra cosa es nuestro consentimiento moral. Que tengamos la falta de voluntad para poder decirle no al pecado se soluciona cuando el Mesías entra en nosotros y nos da su presencia. Así que Él nos capacita para tener una fuerza moral para dominar al cuerpo que clama irse al pecar. Pero si tenemos una iglesia que dice, mira, tú soporta todo lo que puede ser pecado, sea adulterio, intemperancia, lo que tú quieras, soporta lo que más que puedas. Y si pecas, te lañas, te cambias, te arrodillas, pides perdón, y otra vez empezamos de nuevo la cuenta, y no pasa nada, y así hasta el final de los días. Si tienes una iglesia que te dice que esto es así, que siempre vas a pecar, pero que solo te pide que mantenga las buenas formas y no seas escandaloso, entonces la iglesia va a crear ministerios de pecadores que dicen, sí, queremos soportar el pecado, pero vamos a hacer todo lo posible para ayudarnos entre nosotros y no vencer. Si nosotros dependiéramos de que otra gente nos aliente a no vencer, como si fuéramos una sociedad de alcohólicos anónimos, el Mesías habría fallado totalmente. Porque Él es capaz y suficiente, con su espíritu, de capacitarnos, de fortalecer nuestra mente y nuestra voluntad para controlar y dominar lo que nuestra naturaleza caída pide y clama por complacer. ¿Por qué? Porque cuando el Mesías estuvo en esta tierra, Él heredó una naturaleza que su naturaleza caída le pedía, clamaba también por el pecado, por eso era posible ser tentado. Un ser humano es tentado cuando su naturaleza responde a la tentación. Y si dice la Biblia que nuestro Mesías fue tentado, fue porque su naturaleza respondía a la tentación. ¿Pero por qué no pecó? Porque como todos los días él se encomendaba y recibía, tenía fe en su Padre, en su palabra, era capacitado de la misma manera que nosotros podemos ser capacitados para pedirle fuerza moral, fuerza mental, para poder dominar nuestra naturaleza caída. Esta obra es del Padre necesariamente. Esta obra es del Espíritu del Hijo necesariamente. No es nuestra. Así que la teología de querer ser ricos, de haber resuelto el problema del pecado, de haberle hecho una teología que combine la complacencia de los pecados favoritos y la teología de creer cosas buenas, tibieza, cosas frías y calientes, hace sentirlos superiores. No a los miserables laicos, ignorantes campesinos, gente iletrada, que ¿quién nos va a enseñar a nosotros? Dicen. Pero ellos se han creído en que sí es posible vencer. Este es el mensaje que le permite reivindicar el nombre. Y terminamos con el libro de Ezequiel. Vamos a irnos al libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 13 al 16. Miren lo que dice el versículo 14, 13 y 16. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, hoy día toda la tierra se ha unido en el aborto, en la homosexualidad, en la pedofilia, en cosas de transhumanistas, en una rebelión cual nunca hubo y que está cada vez peor. Cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiré yo mi mano sobre ella, o sea, miren lo que va a hacer el Padre, y le quebrantar el sustento de pan, o sea, ¿cuál es el sustento de pan? El agua que riega las cosechas. Y con esa consecuencia viniere hambre en la tierra, cosa que se viene, y cortare de ella hombres y bestias, va a haber muerte de animales y hombres. Es una gran cantidad, por hambre, por pestes. Y si estuviera en medio de esa prueba en este siglo XXI, estuviera ¿quiénes? Noé, Daniel y Job, ellos
por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas. ¿Qué cosa está diciendo aquí? Que un padre, un líder, un pastor puede tener todo el conocimiento y tener tan buena armonía con el Padre, pero que esa alegría, esa armonía y esa justicia que puede tener como su relación con el Padre y su Hijo, no puede ser transmitida a los demás. ¿Qué les recuerda esto? La parábola de las 10 vírgenes. Las vírgenes tenían aceite, y cuando las otras les pidieron aceite porque vieron que ya el trama estaba llegando a una cúspide de desenlace final, vieron la necesidad de tener ellas también aceite. Pero al no tener, recurrieron a Noé, a Daniel y a Job, que representan a las vírgenes sensatas, y les pidieron: danos tu justicia para liberar mi vida. Y no pudieron. Y si hiciese pasar bestias feroces por la tierra y la asolasen, quedase desolada, de modo que no haya quien pase por causa de las fieras, y estos 3 varones, o sea, las vírgenes sensatas, estuviesen en medio de ella, de medio de Sodoma, vivo yo, dice Yahweh, que ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría asolada. ¿Qué representaría Noé? ¿Qué representaría Daniel? ¿Y quién representaría Job? Job representa a aquellos que van a pasar un sufrimiento y que bajo el sufrimiento tendrán que manifestar lealtad. ¿Quién representa a Daniel? Daniel representa a aquellos que tienen privilegios, pero que el Estado, las leyes, lo van a obligar a que corrompa su dieta, que corrompa su justicia y su integridad moral. Y tendrá que manifestar que no podrá postrarse bajo ninguna ley que impongan los gobiernos, ni vacunas, ni leyes que favorezcan a falsos dioses de este mundo. Y Noé, ¿qué significaría? Que él tuvo que retener su justicia en medio de las burlas, predicar en medio de la ignorancia y tener fe de hacer algo que no tiene sentido y ser llamado loco. Tener esa justicia de estar aislado, solamente haciendo una obra monótona aparentemente, que en medio del desierto los paganos se burlen y digan: ¿cómo tú no haces dinero para tu futuro? ¿Cómo tú no trabajas para tener una jubilación? ¿Cómo tú no estudias para hacer mejoramiento y capacitaciones en teletrabajo y todas las cosas más? No seas ignorante ni retrógrada, Noé. Tu mensaje es alarmista y no nos gusta. Pero estos 3 varones tuvieron que retener su justicia en la obediencia a Yahweh. Entonces, estos 3 varones van a repasar lo que nosotros hemos leído en Ezequiel capítulo 23 y versículo 22, lo que hemos leído. Vamos a ver aquí en Ezequiel 28 es. Así ha dicho Yahweh: he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, Egipto, Sodoma. Estoy contra ti, como hoy día está el mundo, pero en medio de ti seré glorificado. Pregunto, estos textos que hemos leído, ¿no te han dado a entender que para ser nosotros parte de esa glorificación al Eterno es que nosotros seamos transformados por su Espíritu a su imagen y semejanza moral? Nosotros somos el testimonio que Él tiene para dar al mundo, para el juicio que hay contra Él, de que Él es injusto, de que Él es un inmoral, que Él es un fanático religioso. El mundo ya lo juzgó y el mundo lo va juzgando ahora. Ahora en cada corazón de este mundo juzga a Él y lo va a juzgar dependiendo de nuestro testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Realmente amamos a Yahweh solamente porque nos va a salvar? ¿Tú solamente das diezmo porque te bendice? Esa es la forma más ruin de predicar el Evangelio. Cuando yo en la iglesia asistía a estas congregaciones, en la cual dice: hay que dar diezmo porque Dios nos bendice, siempre me decía: ¿y acaso el narcotraficante no tiene mucho más dinero que los que dan diezmo? ¿Los proxenetas no tienen acaso mucho más dinero y viven mejor de los que dan diezmo? ¿A qué bendición llamaban ellos
los predicadores de estas doctrinas que están equivocadas apelaban a la avaricia, apelaban a la codicia del ser humano. Te doy para recibir. ¿Por qué es necesario vender rifas o hacer un sorteo o una banquete para buscar ofrendas para alguien? Estamos apelando a que tengo que darte o alguien que me dé algo que comer o algo que tener para recién dar una ofrenda. ¿Así somos de miserables? ¿Así somos de miserables que nosotros queremos dar gloria a Dios solamente que me salve y me importa mi bledo, mi vecino? ¿Me importa un pepino mis amigos del trabajo? ¿Mi familia? ¿Solo me preocupo salvarme yo y punto? ¿Con qué derecho podemos pedir a Dios bendición si nosotros no queremos bendecir a los demás? La forma de darle gloria al Eterno es dar un buen testimonio de todo lo que somos. Un testimonio genuino, no en apariencia. Y eso solamente es posible cuando el verdadero Espíritu esté en nosotros. Porque las cualidades no sustanciales del Padre y el Hijo estén en nosotros, se estará cumpliendo que Él escribirá su ley en nuestro corazón, que cambiará nuestro corazón de piedra a uno de carne. Hagamos votos, hermanos queridos, en reivindicar el carácter divino ante el universo. Y voy a terminar, volver a leer este párrafo para que nosotros tengamos cómo puede resumir esto y entender esta gran necesidad para todos los que queremos ser salvos. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Yahshua no vino a la tierra únicamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Yahweh como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter del Padre ante el universo. A este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El acto de Yahshua de morir por la salvación del hombre no sólo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Yahweh y a su Hijo, no a un tercero, en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley del Eterno y revelaría su naturaleza y las consecuencias del pecado. Es hora de que el príncipe de este mundo sea echado primero fuera de nosotros, totalmente. Y eso solamente lo puede hacer la presencia total y plena del Espíritu del mismo Mesías en nosotros. Yahweh nos bendiga.